Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Jehová contra Satanás. Y tengo dos preguntas en este video que quiero hacer y espero que dé una respuesta significativa y tengamos la respuesta a un misterio de la historia. Así que comencemos. La primera pregunta es: ¿quién de los dos, según las historias del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, mató, robó, mintió y destruyó? ¿Jehová o Satanás? Y la segunda pregunta es: ¿a quién Jesús se refirió como diablo o a qué Jesús se refirió como diablo cuando les dijo a los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, según Juan capítulo 8, verso 44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? ¿Se estaba refiriendo a Jehová, a Satanás, o se estaba refiriendo a una realidad histórica, natural de todo ser humano, y que a través de las historias y el evangelio de Jesús, en sus palabras, vino a concientizar a su audiencia y a la historia que hasta nuestro presente nos ha llegado su evangelio, su buena noticia, y veremos el nivel de esta buena noticia? Así que miremos ciertos textos. En respuesta a la primera, quiero compartir unos versos que vemos como en Éxodo capítulo 6, versos del 2 al 4. Déjame conseguir esto rapidito. Éxodo 6 dice: Dios también le dijo: yo soy Yahweh el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán. Entonces, otro de los textos que quiero leer es Éxodo capítulo 15, verso 3, que dice: el Señor es un guerrero, Yahweh es su nombre. Y uno más se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, verso 42, y dice: haré que mis flechas se emborrachen de sangre, y mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos, y las cabezas de los jefes enemigos. Entonces, a través de la Biblia tenemos muchas historias que revelan esta realidad. ¿Por qué? Uno se ha preguntado, ¿por qué Dios en el Viejo Testamento se veía tan diferente a Dios como lo vemos en el Nuevo Testamento según Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Nunca te has preguntado eso? Entonces, ¿qué estas historias pueden estar enseñándonos? ¿Qué representó históricamente para los escribas y autores del Viejo Testamento, del Tanakh, de la literatura judeo-hebrea, para separar y distinguir de otras naciones a este grupo étnico en su historia? Y que su Dios en su historia representó, simbolizó y significó. ¿Habrá históricamente una realidad así que tal vez nosotros, por ser gentiles, hemos sido excluidos, somos ignorantes de esa historia y verdad? Entonces, porque la Biblia comparte tantas historias que si las tomamos literalmente es imposible concebir que se esté hablando de un solo Dios y de una sola esencia perfecta, inmutable, pura, verdadera.
por eso comparto este video y estos ejemplos. Según las historias de la Biblia, tenemos ejemplos como las sumas, que dan las sumas, textos que muestran la suma de muertos y destruidos según la Biblia hebrea y sus historias. Por ejemplo, en Jueces capítulo 1, verso 4, da el número de 10,000 destruidos, matados, acribillados. En Josué capítulo 8, verso 25, da el número de 12,000. En segunda de Samuel capítulo 2, verso 15, da el número de 70,000. Y en segunda de Crónicas capítulo 13, verso 17, da el número de 500,000. Entonces, cuando uno hace esta suma y esta gran pregunta, de acuerdo a las historias del Tanakh o Viejo Testamento, ¿cuántas personas Jehová, Yahweh, el Dios guerrero, según las historias, destrozó? Fue partícipe en la destrucción de personas, reinos y pueblos, como lo vemos por lo que dijo, según Éxodo capítulo 6, por el pacto y promesa que hizo solamente con su pueblo. Y por eso les prometió tierra. Y por eso por la tierra vemos la sangre fluir. Como Deuteronomio capítulo 32, verso 42, nos dijo. Entonces, cuando uno mira las sumas, hay más de 100 textos que revelan sumas. Tenemos en todo el Tanakh Viejo Testamento una suma de más de 2,470,000 destrozados por Yahweh, el Dios Jehová, según las historias. ¿Cuántas Satanás? Según toda la Biblia, 0. Nada. Ni una persona. Nadie. Entonces, ¿qué esto nos puede estar enseñando históricamente? Entonces, voy a continuar con la segunda respuesta o la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, entonces, es ¿a quién Jesús se refirió o a qué Jesús se refirió como su padre, el diablo? Y quiero compartirle entonces esta respuesta y voy a leer. Jesús el Cristo, cuando habló de Dios y Padre a sus compatriotas, les demostró el estado interno, la conciencia presente de la vida justa. Esto representa ese espíritu de vida que actúa como la fuerza motivadora dentro del ser para expresar el mismo espíritu de justicia. Y la unión de tal entendimiento es la unión con el Padre y Dios. Por eso vemos en Juan 10:30 que Jesús nunca dijo yo soy, él nunca dijo yo soy Dios. Yo soy Yahweh, Jehová, el Dios de mi pueblo. Jesús nunca dijo eso. Ahora sí Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Inclusive en Juan 17:21 también dice, para que todos tengamos esta misma conciencia, entendimiento de que todos somos uno. ¿Con qué? Con el gran misterio que su evangelio dio a conocer, con este espíritu de vida que a través del Nuevo Testamento en los evangelios como buena noticia viene a concientizar a la audiencia de Cristo, que Cristo representa ese espíritu de vida, de verdad, de pureza, de bien, de amor, de rectitud, de perfección, de toda verdad. Ese espíritu que impulsa, causa y motiva dentro del ser humano, eso siempre ha sido, es y será el Padre, el Dios, que es la máxima conciencia que dentro de la mente y corazón de un ser humano puede vivir puede contener, y por eso es uno con tal realidad.
Y así vemos porque Jesús dijo, yo y mi Padre, y esta conciencia que aprendió a través de la historia. Y veremos ese espíritu eterno. Por ende, continúo. Y por eso es el ser humano que actúa en congruencia con sus palabras y sus hechos, como lo vemos en todo el contexto del capítulo 8 de Juan. Por eso Jesús decía, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy. ¿Ves? Está hablando esta esencia, este espíritu que demuestra esta gran realidad. Entonces, estoy leyendo, como lo vemos en el contexto del capítulo 8 de Juan. Jesús tenía su Padre, su conciencia divina, pura y justa. Y los fariseos y los religiosos también tenían a su Padre, no refiriéndose a Jehová, Yahweh, sino a una realidad o misterio más profundo espiritualmente hablando. Su padre, el diablo, esto ha personificado a través de la historia el estado y naturaleza humana que desde el principio ha odiado la verdad. Es esa fuerza espíritu hacia el mal que motiva los pensamientos, emociones en ese camino amplio y ancho, como vemos que Mateo capítulo 7, verso 13, cuando dice, ancha es la puerta y muchos entran por ella, porque está hablando de la naturaleza humana egocéntrica, hipócrita, falsa, que motiva al ser humano siempre a ¿qué? A hacer lo que desea, a lo gratificante. Entonces, a irse en ese espíritu del mal, que es aquello que lo motiva. Y eso históricamente es lo que se personifica como ese espíritu del mal, como el Padre que sale de la conciencia del ser humano. Y así lo vemos a través del Evangelio, de los Evangelios. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 15, verso 19, porque de vuestro corazón, ¿ves? ¿De dónde salen? De la mente, de los pensamientos, las emociones, y salen ¿qué? Sale el asesinato, sale la mentira, sale la calumnia, sale la hipocresía, sale el mal. ¿De dónde? Del ser humano, que es su conciencia, su mente natural, egocéntrica. Eso es lo que representa su padre, el diablo. Se está personificando esta realidad interna espiritual. Se está personificando con el diablo, con esta palabra que significa en griego calumniador, usurpador, mentiroso. ¿Por qué? Porque está describiendo la realidad natural del ser humano que egocéntricamente demuestra su Padre, su Dios, su conciencia por querer llevar a hacer sus beneficios. En el caso histórico, los maestros de la ley religiosa por su reino físico. Por eso tenían sus enemigos y querían que más conquista, como lo vemos desde el Viejo Testamento. Su Dios le hizo sus promesas para conquistar la tierra de los cananeos y seguir conquistando. En el Nuevo Testamento, en el contexto del primer siglo, los romanos eran los enemigos que habían que conquistar también. Y aquí Jesús viene, el espíritu de vida eterno, este amor de paz. Y por eso entonces vemos, por eso actuaban de esa manera y se manifiesta de acuerdo a su naturaleza, a su padre, en este caso que representa esa mentalidad natural egocéntrica, impura, mentirosa, hipócrita, asesina e imperfecta. Y esta es la verdad histórica de quienes causan el mal y el misterio que demuestra la realidad hasta nuestro presente. No son dioses ni diablos ni satanáses los que han causado el mal o el bien en el mundo natural que vivimos.
son los seres humanos siempre a través de la historia demostrando quién es su Padre, demostrando que predomina en sus conciencias. Y por eso aquí en Universidad Cristo compartimos que el mayor misterio histórico, necesitamos ver la historia y conocer las historias que antecedieron las historias de la Biblia, para ver cómo humanamente un ser humano, Jesús, vino entonces a los suyos que tenían unas ideas y conciencias diferentes a las de la historia hace más de 2000 años atrás. Y esto nos ayudará a entender el marco histórico, el presente, y a entender mejor nuestra naturaleza y el grandioso misterio que se revela en Cristo. Este espíritu de vida que viene a ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestra motivación de vivir.